Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega compartimos una interesante entrevista con don Oscar Urbiola, magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Hoy vamos a hacer un programa especial, yo diría que súper especial. Contamos con la presencia, incluso rompiendo nuestro formato tradicional, con una presencia de uno de los juristas más importantes
del Perú. Y tal ha sido su trayectoria que al día de hoy ocupa la presidencia del Tribunal Constitucional de ese hermano país. Se trata del magistrado Óscar Urbiola Ginetti. La verdad que principalmente es un gran honor contar con la destacadísima figura del mundo jurídico latinoamericano, como lo es el magistrado Urbiola. Magistrado, es un placer primero tenerlos aquí en República Dominicana, en un país que tiene grandes vínculos con su país, Perú, y particularmente nosotros conservamos hermosos recuerdos de varias visitas que hemos hecho a un país extraordinario que tiene una diversidad cultural increíble y un acervo además cultural de lo más rico de América Latina y el mundo. Usted, con la gran experiencia que ha tenido tanto en su ejercicio profesional como abogado y así como con su ejercicio y su trayectoria como juez constitucional y ahora como presidente de tan importante órgano en su país, en Perú, nos pudiera decir a los televidentes principalmente cuál ha sido su experiencia en términos de los progresos en materia institucional que ha tenido el Perú y sobre todo la influencia para el fortalecimiento institucional del Tribunal Constitucional en su país. Bien, muchas gracias por la invitación. Quiero expresar mi enorme satisfacción de estar nuevamente en República Dominicana. Me parece que esta es la cuarta vez que visito esta hermana y linda república. Ser testigo una vez más del enorme fervor constitucional y democrático que se ve claramente en todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos y en sus instituciones, particularmente el Tribunal Constitucional, que es uno de los más jóvenes en América, pero que al mismo tiempo ha acumulado una experiencia y sobre todo un sitial importante. El desarrollo de este evento que nos congrega en Santo Domingo, que es la 10ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, es una prueba del reconocimiento de los países de la órbita iberoamericana, de que República Dominicana, desde hace un buen tiempo, vive no solo un fervor democrático, sino constitucional, que eso es importante destacar, donde la plena vigencia de los derechos fundamentales van a ser garantizados precisamente por esta institución que ya tiene la gran aceptación no solo del pueblo dominicano, sino de la opinión pública internacional. Con relación a su pregunta, debo decirle que a través de la experiencia que he tenido, no solamente ahora como magistrado y como presidente, sino como académico y como abogado en el ejercicio de profesión, e incluso en alguna oportunidad con alguna responsabilidad política, estoy convencido que, como ocurre en las democracias modernas, los tribunales constitucionales han sido la más feliz creación para poder garantizar lo que es fundamental en toda democracia constitucional y social de derecho, la plena vigencia de los derechos fundamentales. Antiguamente las constituciones tenían una estructura muy particular, priorizaban el aspecto orgánico de la organización de una república o de una democracia, pero soslayaban lo que era fundamental, la persona humana. Empezaban siempre por la estructura del Estado. Hoy en día, las constituciones modernas y la Constitución dominicana así lo establece, lo mismo la Constitución peruana, el artículo primero está dedicado a la persona y se ocupa en los primeros artículos de todos los derechos de la persona, que viene a ser el centro, el eje en torno a la cual debe girar toda la preocupación de la sociedad y con mayor razón del Estado. De tal manera que la experiencia que tengo durante todo este tiempo es que
los tribunales constitucionales, no solamente en Perú, en República Dominicana y en otros países latinoamericanos y en Europa, está haciendo que la Constitución deje el plano de abstracción por la declaración de principios para darle vida a la Constitución, haciendo que los ciudadanos sientan de que los derechos fundamentales no son simples declaraciones, sino son verdaderas realidades. Siempre se ha dicho que las constituciones en realidad son utopías, en el sentido de que son aspiraciones a las que quiere llegar un determinado pueblo, un determinado Estado. Pero si nos quedamos ahí, no vamos a cumplir la finalidad. Las constituciones, si bien contienen aspiraciones para el bienestar del pueblo, las instituciones que están encargadas de hacerle cobrar vida a la Constitución tienen que trabajar precisamente en ese sentido. El Tribunal Constitucional y el Estado en general debe hacer que la Constitución pase del plano de abstracción al plano concreto, haciendo que las sociedades, el individuo, el ciudadano, viva la Constitución, viva en Constitución. Eso es importante. Antiguamente se pensaba en la Constitución solamente para decir que tenía una declaración de principios o de derechos, pero que el ciudadano no sentía en qué forma esos derechos que estaban enunciados en la Constitución lo benefician. Y esa es la labor fundamental del Tribunal Constitucional, cuando en la labor de interpretación de la Constitución hace de que ésta cobre vida, sea una realidad para el ciudadano. Magistrado Urbiola, en la República Dominicana, tal como usted señala, hay esta especie de fervor constitucionalista. Y precisamente a propósito de la Constitución de 2010, la creación del Tribunal Constitucional, uno de los más nuevos, el nuestro, es natural que despierte interés en todos nosotros, en toda la comunidad jurídica, acerca de cómo funcionan otros tribunales constitucionales. Y nosotros sabemos que hoy en día el Tribunal Constitucional peruano se ha venido erigiendo también uno de los grandes referentes en nuestra región, por su trabajo, por sus decisiones. Nos gustaría saber algunas preguntas básicas del funcionamiento, cómo está integrado, si está dividido o no en salas y cuáles son sus ámbitos de competencia. Sí, es una pregunta muy interesante. El Tribunal Constitucional peruano tiene sus antecedentes en la Constitución de 1979, que creó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este tribunal duró hasta el año 92, en que lamentablemente nuestro ordenamiento democrático sufre una interrupción con el golpe de Fujimori, y en el 93 una asamblea constituyente da la Constitución de 1993. En esta Constitución se crea el Tribunal Constitucional actual. De acuerdo a esta Constitución, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y es el garante de los derechos fundamentales. Y para cumplir esta función, el Tribunal Constitucional está organizado en un colegiado de 7 miembros, que son elegidos todos por el Congreso de la República y además por un periodo de 5 años. Estos son quizás algunos defectos del Tribunal Constitucional peruano que tienen que ser motivo de una reforma constitucional, porque es uno de los tribunales constitucionales con el periodo constitucional más corto en el mundo. La República Dominicana tiene un periodo de 9 años, si no me equivoco, que en algunos casos, por los recientes nombramientos y a fin de posibilitar las renovaciones por tercios, creo que van incluso hasta los 13 años, ¿verdad? Hay tribunales como el español, 9 años, el chileno 9 años, y ese es un aspecto que el tribunal peruano tiene que superar, porque la duración corta de un tribunal constitucional no garantiza la estabilidad de un sistema de fuentes de derecho que hoy en día en las sociedades modernas está basado en la fuerza normativa de la Constitución a través de las resoluciones o sentencias vinculantes del tribunal. Si el tribunal se renueva en periodos cortos, esa jurisprudencia puede estar expuesta a variaciones en el tiempo que no son adecuadas para dar predictibilidad y permanencia al sistema jurídico de fuentes. Ese es un aspecto que tenemos que superar. Además, la renovación es total, no por tercios, y esa es otra dificultad.
otra dificultad que tenemos que superar para ir a una renovación por tercios a fin de precisamente garantizar que en periodos cortos no se produzca una renovación también total, con lo cual la jurisprudencia podría tener un vuelco en el sentido que habría dejado el colegiado anterior. Entonces son problemas que tenemos que superar. Tenemos al Tribunal Constitucional que actúa en pleno para determinados procesos. Por ejemplo, los procesos orgánicos, que son los procesos más importantes de control concentrado de la Constitución, son el de inconstitucionalidad y el de conflicto competencial. En el de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional analiza las demandas de inconstitucionalidad que plantean legitimados expresamente señalados por la Constitución. El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, un número determinado de congresistas y 5.000 ciudadanos pueden plantear acciones de inconstitucionalidad directas al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en instancia única y definitiva, si considera que es inconstitucional, declara la inconstitucionalidad, y por la sola publicación de la sentencia en la página web del tribunal y en el Diario Oficial del Peruano, la norma queda expulsada del ordenamiento jurídico, en cierta forma derogada por inconstitucional. Este es un poder muy grande que tenemos que ejercer con mucha prudencia. Y también en instancia única vemos los conflictos competenciales que se producen entre los distintos órganos del Estado, los distintos poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, a veces entran en conflicto. El Pleno en ambos casos. El Pleno, todas estas acciones de inconstitucionalidad y competencial se ven en el Pleno. Los procesos de garantía, que son el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento y el amparo, cuando tienen una connotación importante y pueden dar lugar a una resolución con carácter vinculante, se ven en Pleno. Eso lo decide el Pleno y en coordinación con el presidente del presidente del tribunal. De tal manera que otros aspectos, no digo de menor importancia, pero que no tendrían una connotación general, se ven en sala. Y hay 2 salas compuestas por 3 magistrados cada una, con un presidente que preside la sala. De tal manera que estos procesos de garantía van al tribunal en última y definitiva instancia cuando el Poder Judicial, con el cual compartimos la responsabilidad de administrar justicia constitucional en estos aspectos, amparo, habeas corpus, acción de cumplimiento y habeas data, no han atendido la solicitud del justiciable. Si ha sido rechazada en primera y segunda instancia ante el Poder Judicial, con quien compartimos esta responsabilidad, el justiciable puede acudir al Tribunal Constitucional en recurso de agravio constitucional y el tribunal, en definitiva instancia, resolverá. Estos son los aspectos, digamos, más importantes que podría resaltar en el caso del funcionamiento del Tribunal Constitucional. Magistrado, una de las cuestiones fundamentales de la justicia constitucional, de los tribunales constitucionales, para garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales es que sus decisiones están dotadas de un carácter vinculante. En el caso del Perú, ¿qué es lo que hace que una decisión pueda o no, según la circunstancia, estar dotada de esa fuerza vinculante a la que usted se refería hace un momento? Parece por diferencia a otros casos en los cuales no tiene la misma fuerza. Bueno, todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, ya sea en los procesos orgánicos, que son el de inconstitucionalidad o el competencial, o las acciones de garantía, habeas corpus, habeas data, acción de cumplimiento y amparo, son de obligatorio cumplimiento por las distintas autoridades de la República en los propios términos de la sentencia. El incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional puede dar lugar incluso a la destitución del funcionario que no acata una sentencia del Tribunal Constitucional. Nos referíamos, y perdone que interrumpe, quizás con una precisión de la pregunta, otros tribunales, por ejemplo, si vemos cómo opera el tema en tribunales como el norteamericano, que a través del ester decisis han ido creando, digamos, normas que se aplican a casos posteriores.
Lo mismo que ocurre con nosotros, de alguna manera que las decisiones tienen efecto erga omnes, lo que hace que un precedente pueda ser aplicado a un caso posterior. ¿Cómo opera esta cuestión? Es un sistema por el cual el propio tribunal tiene que declarar que esa resolución tiene carácter vinculante y consecuentemente tiene efecto erga omnes, no solamente para el caso en el que se ha resuelto, y nosotros tenemos alrededor de 46 precedentes vinculantes, o sea, 46 precedentes que tienen esa característica, ¿no? Y que tienen requisitos que están establecidos en el Código Procesal Constitucional y también por la reiterada jurisprudencia que ha emitido el tribunal respecto a cuáles son las condiciones y requisitos que debe reunir. Si la sentencia no lo indica, no es presente. Es jurisprudencia que podrá orientar en todo caso un efecto al juez. disuasivo, digamos. Exactamente, pero para que tenga efecto vinculante, como precedente vinculante, lo tiene que mencionar expresamente la resolución del Tribunal Constitucional. Es importante destacar que en una democracia constitucional y social de derecho no hay institución, no hay ningún aspecto de la vida democrática del país, sea persona natural o jurídica, pública o privada, que esté libre o exenta de control de constitucionalidad. Esa es una premisa fundamental para poder contestar esta pregunta. Siendo esto así, el Tribunal Constitucional ha recibido en República Dominicana, en el Perú, en España, que son los casos que usted ha citado, y en otras democracias, el encargo de ejercer ese control. Y cuando lo ejerce, lamentablemente, va a recibir reacciones de los poderes, de los otros poderes o instituciones que están sujetas a este control. Estas instituciones están conformadas por personas que sentimos que a veces nosotros tenemos debilidades humanas y como la naturaleza humana es tan frágil, a veces no nos gusta pues, el control, ¿no es cierto? Pero estamos expuestos a ese control. Sin embargo, yo creo que todas las instituciones tienen que hacer un esfuerzo por cumplir el rol de la mejor forma posible, teniendo en consideración que el objetivo no es solamente institucional, sino que la acción de todas estas instituciones tiene que apuntar hacia el bienestar de la sociedad. Entonces tenemos que minimizar en el mayor grado los efectos nocivos de estos choques de trenes a fin de que, cumpliendo el rol que le asigna la Constitución al Tribunal Constitucional y las otras instituciones cumpliendo lo que dice la Constitución, podamos minimizar, si es posible, neutralizar los efectos de un choque de trenes. Excelente. Para mí eso es clarísimo. Excelente, magistrado. Vamos a hacer una breve pausa y en breve volvemos con Principalmente. Seguimos amigos con Principalmente. La verdad que estamos gratamente complacidos de la presencia del magistrado Urbiola en un momento tan importante para nosotros aquí en República Dominicana, donde ya el Tribunal Constitucional nuestro ha venido sentando unos precedentes que, si se quiere, es histórico, magistrado. Recientemente el Tribunal Constitucional tuvo la experiencia de dictar una sentencia que ha creado todo un revuelo. Es una sentencia, magistrado, que si se quiere, histórica. La sentencia 168-13. La verdad es que ha colocado incluso a República Dominicana en todos los espacios y escenarios internacionales, porque mediante esa decisión el Tribunal Constitucional nuestro regulariza una situación que estuvo suelta durante décadas, que tiene que ver con el aspecto migratorio. Nosotros tenemos una situación muy singular con nuestros hermanos haitianos. El aspecto de la migración nunca
se tomaba la decisión de regularizar la misma. Ahora con la decisión del Tribunal Constitucional, que ha creado un precedente vinculante para todas las instituciones públicas que tienen que ver con el sistema migratorio, obviamente eso ha generado una serie de reclamos de ciudadanos haitianos que de una u otra manera nacieron en República Dominicana y reclaman el jus soli aquí en nuestro país. Obviamente que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen un procedimiento para ese jus soli y eso es lo que consagra el Tribunal Constitucional en esa decisión. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la decisión, de leerla. Bueno, sí, como usted ha mencionado, esta sentencia ha despertado una inquietud, diría yo, no solamente social, sino académica, ¿no? Pero al respecto yo quiero, en primer lugar, expresar mi absoluto respeto a la autonomía y a la majestad del Tribunal Constitucional Dominicano, que en una sentencia casi unánime, mayoritaria, ha dispuesto lo que ha dispuesto en esta sentencia. Yo creo que toda sentencia, la del Tribunal Dominicano, la del Tribunal Peruano, español, chileno, en fin, están sujetas a la sana crítica. Y esa crítica se debe hacer por parte de todos los ciudadanos. En un proceso, sobre todo en estos de control abstracto, donde no hay el interés subjetivo de una persona, sino el interés general, donde se ven también el interés del Estado, se tienen que observar una serie de aspectos que seguramente el Tribunal Dominicano ha tenido en cuenta para llegar a esa conclusión, a ese fallo. Por lo tanto, creo que no estamos en condiciones de poder decir que es una mala sentencia o una buena sentencia. El Tribunal Constitucional Dominicano debe tener las razones para haber resuelto en ese sentido y yo respeto su decisión. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido, digamos, delineando una doctrina acerca del control de convencionalidad. De alguna manera, algunos países de América han asumido, digamos, han aceptado como válida la doctrina en el sentido de entender que las decisiones de la Corte Interamericana de alguna manera, digamos, inciden, gravitan sobre las mismas normas constitucionales de los países. En el caso del Perú, nos gustaría saber qué enfoque, cómo se resolvería una cuestión que tuviera que ver entre un conflicto que se presentase entre una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, digamos, una decisión del Tribunal Constitucional, por ejemplo, como instancia superior del ordenamiento interno. Bueno, hay que tener en cuenta que desde la aprobación de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la constitucionalización de todos estos derechos fundamentales en las respectivas constituciones de las repúblicas, ha generado una relativización de las autonomías de los estados para admitir de que en materia de derechos humanos, ¿no?, esa autonomía, esa soberanía se relativiza para abrir el campo a una competencia más amplia que garantice la plena vigencia de los derechos fundamentales en todos los países. Y esto no solo se debe limitar al área sudamericana o al área americana, sino tiene validez universal. O sea, las soberanías nacionales se han relativizado para dar paso a la plena vigencia de los derechos fundamentales sin ninguna limitación. Siendo esto así, algunas legislaciones, como es el caso de la peruana, han introducido en su texto constitucional la fuerza normativa que tienen los tratados, equiparando los tratados internacionales sobre derechos humanos al mismo nivel de la norma constitucional. Por tanto, en el Perú, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen la misma categoría que la Constitución. Y ahora no solamente podemos hablar del control de constitucionalidad, sino del control de convencionalidad. Por lo tanto, podría darse el caso
que alguna disposición constitucional, no digo legal, constitucional, que colisione con la Convención podría ser declarada como inconvencional. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, ¿no?, han generado un cambio en los conceptos de soberanía y de autonomía en esta materia y tienen validez universal. La persona humana es el centro y el eje de toda sociedad moderna. En el caso peruano y de las competencias del Tribunal Constitucional, el tema de la tutela o protección de los derechos fundamentales se da a través de cuál instrumento propiamente dicho. ¿Será la institución del amparo o el habeas corpus? El amparo, el habeas corpus, el habeas data y en cierta forma también la acción de cumplimiento. Sí. Son los 4 procesos que llamamos en doctrina también como procesos de la libertad. Concretamente, el habeas corpus está vinculado a la libertad individual, pero doctrinariamente se conoce a estos procesos como procesos de la libertad, porque apuntan a garantizar la libertad de la persona humana, en no solamente su libertad física, sino la libertad de religión, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, en fin, la libertad de expresión. Y esos procesos sí son conocidos por salas, ¿no? Esos procesos son conocidos por sala y la responsabilidad de reconocer esos derechos o de restituir esos derechos radica no solo en el Tribunal Constitucional, sino en la judicatura ordinaria, porque el Perú tiene un sistema dual o paralelo de justicia constitucional. Por un lado está el Tribunal Constitucional y por otro está el Poder Judicial. En primera y segunda instancia el Poder Judicial y en última instancia el Tribunal Constitucional. No se pudiera decir que es una especie de sistema mixto de control de constitucionalidad. No, es dual. Bueno, mixto en cuanto a las instancias, podríamos decir que es el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, pero dual o paralelo en el sentido del control difuso. Y pasan entonces por 2 instancias en sede judicial y luego llegan. Y una última definitiva ante el Tribunal Constitucional. Muy parecido. Sí, claro, muy que parecido. En el caso dominicano solo el habeas corpus pasa por 2 instancias en sede judicial. Los demás van... Una sola. Los demás una sola. Sí, así es. No sé su experiencia, su larga experiencia ya tanto como abogado como juez del Tribunal Constitucional, si se ha dado la situación en que el tribunal se ha visto frente a lo que llamamos choques de derechos fundamentales. Es decir, una situación donde la ley protege un derecho fundamental, pero muchas veces esos derechos fundamentales entran en conflictos. Eso se da fundamentalmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano, pero también se da con el derecho a la intimidad y también el derecho al honor y el buen nombre de la persona. Agregar el derecho a la libertad de empresa y de trabajo. Correcto. ¿Cómo se ha manejado frente a estas situaciones el Tribunal Constitucional? Se dan con frecuencia conflictos de derechos. Tiene que permanecer el núcleo duro, es decir, tiene que haber un test de razonabilidad para ver si ante, por ejemplo, el derecho al trabajo invocado por una persona, ¿qué pesa más? Si es el derecho, por ejemplo, que tiene también el Estado de garantizar la seguridad y la vida de las personas. En fin, hay situaciones en las que se pueden producir conflictos de derechos, ¿no? Entonces, el tribunal, para resolver qué derecho prevalece, tendrá que hacer un test de razonabilidad, de proporcionalidad, test de igualdad, y utilizando todas estas herramientas, establecer qué derecho prevalece sobre el otro, ¿cierto? Eso se presenta con mucha frecuencia
Y generalmente la solución se da por ese camino, ¿no? Para establecer qué prima. Muchas veces, por ejemplo, el conflicto de intereses o de derechos que se pueden presentar de la madre que está gestando y que quiere abortar, ¿no? Ahí se presenta un conflicto de la libertad o el derecho que tiene ella a determinarse personalmente sobre si quiere o no quiere ser madre, pero también está el derecho que tiene a la vida ese ser en gestación, conflicto de derechos. Bueno, ¿qué puede prevalecer ahí? Es obvio que tenemos que hacer un análisis muy minucioso. Sobre todo si el padre de la criatura. Así es, pues ¿no? Pero independientemente de la voluntad del padre, está por encima del derecho a la vida de ese ser que está por nacer. ¿No es cierto? Entonces hay muchas circunstancias en las que vamos a encontrar conflictos de ese tipo y obviamente sí hay herramientas para solucionar esos temas. Una de las cosas que se ha discutido, sobre todo en derecho procesal constitucional en República Dominicana, el Perú es pionero en la materia con su Código Procesal Constitucional, es el tema vinculado a la determinación de la vía efectiva en el amparo. Una de las discusiones que se presenta en la práctica es cuándo determinar si procede el amparo o si procede reservar, digamos, la solución de un conflicto específico a la vía ordinaria. Tengo entendido que en el Perú ha habido un desarrollo jurisprudencial importante en esa materia y que de alguna manera la norma que regula la cuestión en Perú es bastante parecida a la que tenemos en República Dominicana. Muy parecida, ¿no? Si existen vías previas igualmente satisfactorias, no se ha agotado la vía previa y se trata de una medida de urgencia. Son precisiones que hace el Código Procesal Constitucional y que además han sido mucho más explicitadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que el amparo no debe dejar de tener el carácter de urgencia, ¿no? Y el carácter residual y no alternativo que en algún momento se le ha querido dar. Es decir, yo no planteo el amparo porque a mí se me antoja plantear el amparo, sino porque en todo caso es eminentemente que se llama residual en el sentido de que si no tengo la alternativa de acudir a otras vías igualmente satisfactorias y el asunto que trato de reparar vía amparo es urgente, bueno, procede el amparo. Esas son las reglas, podríamos decir, generales, ¿no? Para que proceda el amparo. Lo lamentable, pero esto ha ido en disminución en la medida en que el tribunal ha ido ajustando los requisitos y desde una amparización o amparitis muy grande, muy amplia, hoy en día hemos ido reduciendo esa situación y la podemos decir en términos de causas que vienen al Tribunal Constitucional. Si antes teníamos un stock de 12.000 causas, de las cuales entre amparo y habeas corpus sumaban el 80%, hoy en día tenemos un stock de solo 6.000. Eso como consecuencia de que de un amparo alternativo hemos ido a un amparo residual con el Código Procesal Constitucional y que además ha sido, restringido el acceso al amparo exigiendo de que éste se interponga ante el juez del domicilio del demandante y no ante cualquier otro juez que se le antojaba al amparista, ¿no? En el sentido de que buscaba un juez amigo muy lejano y planteaba un amparo. Entonces eso dio lugar a que proliferaran los amparos, se desnaturalizara el amparo y eso no es bueno, porque el amparo es una medida de urgencia, que además debe ser resuelto también en un término perentorio, porque el amparo que no se resuelve en un término corto ya no es amparo. El Tribunal Español, ahora estoy hablando de eso, magistrado, para poder frenar la avalancha de amparos y de acciones de amparo que se dieron en un momento determinado en España, planteó, y creo que hubo una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional Español, donde se plantea para que poder acceder al Tribunal Constitucional la especial relevancia constitucional. Claro.
tiene que tener tienen que tener un contenido constitucionalmente protegido, porque si no lo tiene, está la vía ordinaria. A veces hay demandas de amparo donde se está discutiendo un aspecto comercial o civil, que no tiene un contenido constitucionalmente protegido. Entonces, ya sea los jueces o el tribunal van a declarar improcedente la demanda. Y además, pienso yo que el abuso del amparo también afecta la capacidad de respuesta en tiempo oportuno del propio tribunal. Ese es un hecho, ¿no? Vamos a algunas pruebas. Hace poco, en el Perú se dio una ley sobre la carrera pública magisterial. Bueno, entre la dación de la ley, su publicación y la interposición de una acción de inconstitucionalidad por parte de un grupo de congresistas que no estaban de acuerdo con la ley, los interesados, no siendo una ley autoaplicativa, los interesados, que son los profesores, reunidos en los sindicatos de profesores, decidieron interponer acciones de amparo individuales en todos los juzgados de la República, y son cerca de 8.000 causas que están llegando de a pocos al Tribunal Constitucional. Ya hemos resuelto cerca de 1.500 causas de ese tipo, todas por improcedencia, porque es una norma no autoaplicativa, no procede un amparo. Sin embargo, hay abogados que insisten en esa vía, no sabemos con qué propósito. Espero que esa situación no se dé en República Dominicana y que los abogados no interpongan acciones de amparo por interponer acciones de amparo, o porque es pues atractivo no suscribir 8.000 causas con honorarios no sé de qué cantidad, así sea una suma pequeña, pero multiplicadas por 8.000 causas debe representar un buen ingreso. Eso es lo que no se debe dar en una sociedad que debe garantizar el pleno funcionamiento de su Tribunal Constitucional, que debe estar abocado a las causas más importantes y no distraído por este tipo de causas. Es decir, aquí en República Dominicana tienen que luchar por preservar la justicia constitucional para que siempre esté en funcionamiento de la manera más eficiente, librándola de causas que se interponen simple y llanamente por motivos especulativos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, magistrado, y en próximos segmentos seguiremos abordando este y otro tema de sumo interés. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM.
La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OBI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, con Principalmente, y aprovechando la experiencia extraordinaria del magistrado juez del Tribunal Constitucional peruano, presidente de ese Tribunal Constitucional. Magistrado, otra cosa que se ha puesto en boga en algunos países latinoamericanos, y en el caso específico de nuestro país, es el ejercicio de la acción penal popular. Es decir, en la que un ciudadano no solamente denuncia, sino que puede querellarse y puede llevar ese querellamiento, independientemente de la decisión que adopte el Ministerio Público como jefe de la investigación, independientemente de esa decisión, sea que archive, sea que decida seguir con la investigación, pero si el Ministerio Público, en el caso de República Dominicana, decide archivar una denuncia o una querella de un ciudadano o de una asociación, de lo que fuere, ese ciudadano, el Código Procesal Penal nuestro le da la facultad de recurrir a los estamentos judiciales, es decir, el Ministerio Público produce un archivo y ese ciudadano puede objetar ese archivo. Y si el juez ratifica ese archivo, el ciudadano puede apelar ese archivo hasta llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia, incluso hasta el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se maneja en el Perú este tipo de Bueno, situación? en el Perú el Ministerio Público es el titular de la acción penal, de tal manera que eso es determinante. Lo que decide el Ministerio Público va a ser definitivo para, ya sea plantear la denuncia o la denuncia en este caso a la justicia ordinaria penal o archivar el caso. La única posibilidad que tiene un particular ante una decisión del Ministerio Público en ese sentido es acudir en queja de lo que decida un fiscal ante el fiscal superior para que vía queja pueda analizar, ratificar o revocar el archivamiento de la denuncia. Es decir, frente al propio Ministerio Público Ante superior. el propio Ministerio Público, claro, así es. El titular de la acción penal es el Ministerio Público. Podría el Ministerio Público decidir el archivamiento y considerar que no hay lugar a la acción penal. Una responsabilidad, perdón, magistrado, que supongo que la Constitución le asigna al Ministerio Público. El Ministerio Público, así está establecido, es el titular de la acción penal. Salvo algunos determinados procesos de implicancia penal que están vinculados a intereses particulares, como la difamación, injuria, esas cosas que tienen un trámite especial, ¿no? Donde infracciones de acción privada, vamos a decirlo así. Exactamente. Correcto. Donde el afectado tiene derecho a llevar hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Y lo que sucede, por ejemplo, en el caso nuestro, en nuestro Código Procesal Penal,
que cualquier particular, sin tener un interés legítimo y protegido, puede llevar la acción hasta donde le entienda. Incluso en el Perú, ante la si decidiera el Ministerio Público hacer la denuncia al juez penal, el juez penal podría decidir no llevar el proceso, en cuyo caso también el Ministerio Público tiene recursos para insistir ante el Poder Judicial. Si llegan muchos temas penales al Tribunal Constitucional. Sí, tanto por el habeas corpus, que se tramite en primera instancia ante el juez penal, está vinculado con la privación de la libertad, como a través del amparo, sobre todo el amparo que está vinculado con el debido proceso en acciones penales, ¿no? Generalmente se argumenta vulneración del derecho al debido proceso por falta de motivación o por no haber, que se llama, merituado pruebas, en fin. El argumento es ese, ¿no? Que en el juicio penal el demandante de la acción de amparo argumenta de que se ha afectado el derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental. Entonces, por ese motivo, esas causas, no para que se examine en sí la calificación o la tipificación del delito, sino concretamente si ha habido afectación del debido proceso en la sustanciación respectiva, ¿no? Una de las cuestiones, digamos, más novedosas de derecho procesal contemporáneo tiene que ver mucho con el rediseño de los procesos, en el sentido de que originalmente tuvieron hechos para sujetos procesales que podían contarse quizá en pocos números. Actualmente, al reconocer la existencia de derechos colectivos y difusos, también existe la posibilidad de que haya un grupo grande de demandantes en un proceso. Nos interesaría saber en ese sentido si el Código Procesal Constitucional del Perú ha hecho algún tipo de previsión en relación a las acciones colectivas y de grupo y cómo se tramitan. Bueno, sí. El Tribunal Constitucional peruano, a través de reiteradas resoluciones, que incluso han tenido carácter vinculante, se ha pronunciado sobre lo que se conoce como plazo razonable. Es decir, el periodo tanto en sede fiscal como en sede judicial, penal, debe estar acorde con las características del delito o de los delitos, el número de enjuiciados o encausados, es decir, las particularidades que pueda tener un proceso. No es lo mismo juzgar a una persona por un delito muy simple, quizás un homicidio típico, ¿no es cierto?, que por ejemplo a un caso de corrupción donde hay 40, 50 involucrados y donde hay que hacer constataciones quizás hasta en otros países para ver si ha habido manejos de fondos, en fin, esos dos procesos son distintos y tendrán que tener una duración distinta. Pero todo debe estar dentro de un plazo razonable. Nadie puede estar encausado 10 o 15 años, como de hecho ha ocurrido en los procesos donde el tribunal ha tenido que decir, incluso en algún caso, disponer que se le dé la libertad al encausado porque ya había excedido con creces el plazo razonable. De tal manera que sí, es importante que el tribunal se pronuncie sobre si un proceso ha sido llevado con arreglo a ley dentro de los parámetros propios de lo que es una correcta administración de justicia. Nadie podría estar encausado 10 o 15 años sin tener sentencia. Esa es una típica afectación al derecho que tienen las personas de exigir un debido proceso en plazos razonables. Quiero volver un poco sobre el Tribunal Constitucional peruano. Usted es el presidente del tribunal. ¿Cómo funciona la figura del presidente? ¿Por qué tiempo? 2 años elegidos por sus pares y con la posibilidad de una reelección por un solo año. El presidente, a diferencia, me parece, de lo que ocurre en República Dominicana, que es elegido por el Consejo de la Magistratura, es una medida muy buena. Sí. Me parece muy acertada la disposición, porque eso evita de que el presidente en funciones, elegido por sus pares, esté expuesto a ciertos condicionamientos que siempre se dan en toda institución, ¿no? Es decir, bueno,
hay pues lamentablemente es una institución donde tiene que haber acuerdos. Tienen que haber acuerdos, pesos y contrapesos, sí. ¿No es cierto? Que en cierta forma limitan el accionar del presidente, que yo veo que la autoridad de Milton Ray es una autoridad que se ejerce muy eficientemente porque él está libre de esa situación a la que los pone una elección por los pares, porque la Constitución Dominicana ha tenido el acierto de establecer que es el Consejo de la Magistratura el que al momento de elegir a los magistrados elige también al presidente. Me parece que es una acertada disposición que libra al Tribunal Constitucional de los vaivenes de la política interna, que no es más a veces que el reflejo de la política externa. Eso es bueno. Sí, incluso también la Constitución manda que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja al sustituto, primer sustituto y segundo sustituto. Eso es una también acertada disposición. Y también tuvo la previsión en la Constitución, tal y como usted decía, de establecer 3 periodos para la elección de los jueces. Un periodo que es de 12 años, donde hay 4 magistrados que ocupan esa posición durante 12 años, otro periodo de 5 magistrados que ocupan esa posición por 9 años. Y el presidente creo que va a estar por 13 años. 12 años. 12 años, ¿no? Sí, 12 años. O sea que no hay ningún inconveniente. Y lo que menos dura... por sorteo, me parece. Eso se hizo por sorteo. Yo fui testigo de excepción porque en ese momento era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y participé en la elección. Sabia disposición. Me parece acertadísimo. Sí. Bueno, magistrado, la verdad es que para nosotros, Ramón, Pedro y un servidor, ha sido un inmenso honor tener la posibilidad de presentarlo a usted en nuestro programa, principalmente, que tiene una vasta audiencia en todo el país, en República Dominicana y también fuera del país. Para mí ha sido un motivo de satisfacción estar aquí con ustedes y al mismo tiempo comprobar que ustedes son muy conocedores no solamente de la realidad y de la legislación constitucional dominicana, sino también de lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, de Sudamérica, y en especial de nuestro país. Conocen a través de sus preguntas varios aspectos de nuestra problemática, lo que quiere decir que son, además de juristas, son también periodistas muy orgullosos. Gracias, magistrado. Un inmenso placer. Gracias.